Bienvenidos a un nuevo episodio de CFO Essentials, planificación financiera en momentos de incertidumbre. Suben los tipos de interés, a ver qué sucede con la morosidad, ya se están ampliando los plazos para el cobro de las facturas, la inflación, los márgenes, los costes laborales, los impuestos. Muchos frentes abiertos en este año 2023 para los responsables financieros de las empresas. Y hoy queremos, con la ayuda del profesor Miguel Sebastián, entender dónde estamos en economía, qué tiene que saber un responsable financiero, qué va a marcar la economía en las próximas semanas, en los próximos meses, y cuáles son las herramientas para enfrentar esa incertidumbre en nuestra planificación financiera, bueno, pues con más herramientas. Miguel Sebastián, gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Estamos en un momento más complejo que otros económicamente para un responsable financiero o siempre el momento es complejo? Bueno, siempre hay incertidumbre en la economía. Yo creo que eso los gestores lo saben, que siempre se mueven en un mundo de incertidumbre, ¿no? La cuestión es tratar de manejar al máximo posible la incertidumbre. Hay incertidumbre que viene de fuera, que yo creo que esa es la más complicada, e incertidumbre que viene de dentro. La que viene de fuera, yo creo que lo peor ya ha pasado. Y es verdad que todavía quedan algunos elementos así de algunos nubarrones o algunas dudas, pero sin duda podemos decir que este año y el que viene van a ser años con mucho menos incertidumbre de lo que se esperaba y además de lo que tuvimos, por ejemplo, en el año 22 y no digamos durante la pandemia. Y esto a pesar de las subidas de tipos de interés, de que cuesta esa sticky, ¿no? La inflación tan pegajosa, sí. No conseguimos la inflación quitarla. no está siendo tan pegajosa en España. A lo mejor en España como en otros países. Claro, por ejemplo, ¿no? en el Reino Unido es un caso claro sí. de inflación pegajosa porque ha habido una traslación a salarios. Y entonces todo el choque energético, una vez lo trasladas a salarios, lo conviertes en un doble choque de oferta negativo, ¿no? Es decir, más inflación y más dificultades para la economía. Y esto afortunadamente en España pues no lo hemos tenido. Y tenemos un choque de oferta energético que podemos decir que ya ha terminado. Y ha terminado además con muy poca traslación o nula a salarios. Y lo que queda pendiente son los precios de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la inflación, me sale que va a salir este jueves, el 29, no sé si esto se emitirá antes o después, vamos a bajar del 2%. El IPC, por primera vez desde hace muchos años, ¿no? Es verdad que es una bajada temporal porque vamos a comparar con un mes muy malo del año pasado, de junio del 22, pero bueno, aún así una tasa de inflación del 1,9%, ya estamos hablando de una inflación por debajo del objetivo del BCE y un auténtico éxito para la economía española. Claro, lo que pasa es que la economía española también es dependiente del exterior. También está sujeta a las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo. Nuestra inflación se modera, pero la alemana sigue muy por encima de los niveles en España. Y eso al final, la situación de los países que nos rodean de la eurozona o de toda la Unión Europea, acaba tocando a nuestras empresas, a nuestra economía. Este es uno de los ejemplos típicos de lo que llamamos en economía un mismo traje para diferentes tallas. Es decir, el Banco Central Europeo pone unos tipos de interés para la zona euro, que es un mismo traje. Sí. Lo que pasa es que hay gente que tiene una talla pequeñita, entonces el traje le está cómodo, incluso amplio, y gente que tiene una talla más grande y el traje le queda, digamos, apretado. Bueno, nosotros hemos vivido esto ya en el pasado. Por ejemplo, en el año 2000, 2002, los tipos de interés eran demasiado bajos para nuestra economía y eso alimentó la burbuja inmobiliaria, la burbuja de crédito. ¿Por qué? Porque los tipos de interés estaban ajustados a la situación de Alemania. Y ahora sí que podemos vivir, yo diría incluso que ya estamos viviendo unos tipos de interés que son demasiado altos para la situación de la economía española. Es decir, que tenemos una tasa de inflación que podemos tener entre el 2 y el 3 al acabar el año, que ya es una inflación razonable, y aún así unos tipos de interés demasiado altos para nuestra situación. Yo creo que el Banco Central Europeo está siendo demasiado duro, en cualquier caso, está siendo demasiado halcón, ¿no? Suele serlo porque es un banco central muy alemán, ¿no? Pero creo que sí, ahí sí que nos puede perjudicar algo si los tipos de interés no bajan el año que viene, como todo el mundo espera que baje, ¿no? Recientemente, en el informe del Banco de España, que está dentro del sistema europeo de bancos centrales, dice que el año que viene los tipos de interés
van a ser menores en el año 24 que este año, lo cual es una buena señal, porque yo sí que creo que esa es la clave, ¿no? Que los tipos de interés empiecen ya a bajar, incluso a finales de este año, pero claramente en el año 24. Y eso va a aliviar la situación financiera de muchas familias y también de muchas empresas, claro. Claro, si nos quedamos en el corto plazo, en muchas ocasiones el Banco Central Europeo habla de la transmisión de la política monetaria, cómo, ¿no?, subiendo tipos de interés consigue que esto acabe trasladándose a la economía. Y entonces ahí, sí, a ver, a la empresa, ¿esto cómo le afecta? Porque al final el deterioro de las condiciones de financiación puede ser un problema para mi empresa, puede ser un problema para mi proveedor. Está por ver lo peor. Fíjese, Decaux sí que ha reconocido que todavía no hemos visto todo el impacto de la subida de los tipos de interés, incluso casi lo peor de la subida de tipos de interés. Viene un segundo semestre difícil para las empresas. Vamos a ver, el impacto, o sea, la transmisión de la política monetaria está siendo como nos gusta a los macroeconomistas, es decir, está afectando al consumo y está afectando a la inversión en construcción, sobre todo en inmobiliario. En cambio, no está afectando tanto a la inversión en equipo y no está afectando tanto o nada incluso al sector exportador, que va muy fuerte, ¿no? Es verdad que ahí nos ayuda mucho el euro. Tenemos un euro muy barato comparado con el euro tan horrible que tuvimos, por ejemplo, en el año 2008-2010, con un euro en 1,50. Estábamos en la zona más débil del mundo, la zona euro, con la moneda más fuerte del mundo. Aquello fue un horror. Ahora tenemos un euro muy competitivo y eso nos ayuda a las empresas a exportar. Pero sí que es verdad que hay impacto sobre el consumo, porque aunque hay muchas familias que tenían un colchón de ahorro acumulado durante la pandemia y que ahora se lo están gastando sin endeudarse, hay otras familias que sí que se han tenido que endeudar y que por tanto están sufriendo la subida de los tipos de interés. Y lo mismo algunas empresas, pero sobre todo yo me atrevería a decir en el sector de la construcción, porque ahí hay familias que están castigadas, digamos, por la subida de las hipotecas. También es cierto que cogemos al tejido productivo menos endeudado que en otros momentos. No tiene nada que ver con la crisis financiera anterior, ¿no? Ahora tenemos deuda pública, ¿no? Pero no tenemos la deuda privada, que ante la subida de tipos de interés es verdad que tocan refinanciación. Toca devolver los ICOs, por ejemplo, ¿no? Sí. Que esas son realidades a las que se enfrentan las empresas, pero nada que ver con la foto que teníamos. Yo en el libro de La falsa bonanza cuento cómo el problema de la economía española en la anterior crisis era la deuda privada. Que la deuda pública, éramos de los países de la zona euro con menos deuda pública, llegó al 35%, eso, vamos, no se había visto en España desde hacía mucho tiempo, ¿no? La deuda pública. En cambio, todo lo teníamos en deuda privada y fundamentalmente el endeudamiento de los bancos, y todo eso explotó en la crisis financiera. Pero ahora afortunadamente no tenemos ese problema de deuda privada. Se ha reducido muchísimo desde la crisis, ¿no? Incluso con el COVID se ha seguido reduciendo. Entonces tenemos ahora un nivel de deuda privada razonable y un nivel de deuda pública muy alto, pero que yo creo que es manejable si el gobierno que salga de las elecciones, sea el que sea, se lo toma un poco más en serio, la reducción del déficit público y de la deuda pública. Bueno, vamos a ir a las elecciones, al contexto de las reglas fiscales, ¿no? Tenemos que volver a cierta austeridad, ¿no? Bueno, tampoco es tanta austeridad, o sea, el 3% del déficit yo no creo que sea tanta austeridad, ¿no? Y para el año 2024, si nos creemos el programa de estabilidad que han mandado al gobierno, se conseguirá un 3% ya en el programa de estabilidad, y este año podríamos terminar en el año 23 en el 3,4%. O sea, no nos queda tanto esfuerzo para Pero para que esas cifras se cumplan, tengo entendido, Miguel. Yo creo que deberíamos ser más ambiciosos que eso. O sea, yo creo que deberíamos reducir el déficit público más allá incluso del 3% que te marcan las reglas fiscales para reducir la deuda. Para que se reduzca el déficit es necesario que la maquinaria de la economía siga funcionando. Que las empresas funcionen, porque al final las empresas canalizan parte de los impuestos. Lo importante es algo y que el empleo se mantenga. Que las empresas quizás lo pueden hacer, pero o lo deben hacer, porque es el sector privado, pero los gobiernos, en general,
también las administraciones autonómicas y ayuntamientos, etcétera, no deben hacer, y esto no está metido en la mentalidad de nuestros políticos, y es que ellos, los gobiernos, tienen que hacer una política anticíclica, es decir, que cuando las cosas van bien no hay que bajar los impuestos y no hay que aumentar el gasto. Hay que bajar los impuestos o aumentar el gasto cuando las cosas van mal. Entonces, esta idea de, bueno, ahora como vamos a ir bien podemos gastar más, eso es lo que nos lleva al desastre. O ahora que las cosas van bien podemos bajar los impuestos. No, cuando las cosas vayan bien lo que hay que hacer es bajar la deuda y bajar el déficit. Y esto es lo que nuestros políticos no entienden. Y las empresas no hacen lo mismo porque ellos, el sector privado es, digamos, procíclico. El que es anticíclico es el sector público para tratar de suavizar las fluctuaciones. Y para tener económicas. Herramientas cuando las cosas van Exactamente, mal. Claro. y para tener un colchón. Pero las empresas no, las empresas cuando las cosas van bien tienen que invertir más, evidentemente, por tratar de ganar más mercado, a lo mejor mejorar su oferta en calidad o en cantidad, aumentando su plantilla, aumentando su capacidad, y luego ajustar cuando las cosas van mal. Pero eso está bien que lo hagan, pero los gobiernos no deberían hacer eso, deberían hacer exactamente lo contrario. Y todavía está la mentalidad errónea metida en nuestros políticos, pero yo creo que es una cosa más española, me atrevería a decir, que digamos del resto de los países de la zona euro. Tanto para conseguir que los ingresos públicos sean interesantes para poder reducir ese déficit, como para que a la empresa española le vaya bien en un porcentaje importante, porque dependemos de otros países de la eurozona. Por ejemplo, en nuestras exportaciones lo que sí necesitamos es que el entorno europeo sea bueno. Y le notaba yo a usted al principio tranquilo, si me permite la palabra, sí, respecto a cómo estamos en la foto económica. Joder, pero Alemania todavía está renqueante. Italia tiene sus problemas, Francia, ¿no? Dependemos de Alemania y de Francia y de Reino Unido. Sí. Depende mucho de España, por ejemplo, cuando hablamos de exportaciones. Sí. Tranquilos con ese escenario de lo que sucede en otros países de la eurozona, porque España sola tampoco puede. Sí, yo creo que una de las cosas que he aprendido a hacer las empresas españolas es a exportar, no solo en los momentos malos, sino también en los momentos buenos, ¿no? Es decir, antes solamente las empresas exportaban cuando no tenían mercado interno, sí, entonces buscaban cómo vender su excedente de producción que no tenía salida en el mercado interno. Eso ha cambiado. Ahora las empresas saben que tienen que salir y van a mercados mucho más amplios de los clásicos, ¿no? De la Unión Europea, sobre todo de la Unión Europea, digamos, occidental, ¿no? Lo que llamábamos la UE15. Y yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Ahí nos ayuda también el euro y que el euro sea más competitivo y sobre todo todos los programas que ha habido, desde mi gobierno que empezó hasta el gobierno luego del PP y el gobierno actual, en fomentar la cultura exportadora y la internacionalización, famosa frase, de las empresas españolas, también de las pymes. Yo creo que ahí hemos avanzado mucho y ahí no podemos parar y hay que ir a buscar los mercados que más crecen. Y los mercados que más crecen están en Europa del Este, están en Asia y también, en cierto modo, en América Latina. Bueno, y ahí contamos con ese factor que ha jugado a favor, al menos en los primeros meses de este año 2023, que ha sido un menor coste energético. La exportación española ha ganado competitividad, ¿no? Sí, el control de los costes laborales, menores costes energéticos, ha hecho resurgir la Nosotros somos un país muy dependiente en energía. Es sorprendente, sí, porque con la cantidad de renovables que nos hemos metido en el cuerpo, ¿no? Uno pensaría, ya no somos tan dependientes. No, seguimos siendo un país tremendamente dependiente, sí, a la hora de importar energía, tanto petróleo como gas, ¿no? Y esto es muy malo cuando los precios van al alza, muy malo, que es lo que nos ha pasado en el año 2022, pero muy bueno cuando los precios van a la baja. Precisamente como somos muy dependientes, cuando los precios del gas o del petróleo caen, a nosotros nos beneficia más que al resto de los países europeos. Y esto sin duda se está notando. Y luego también que tenemos, yo creo, una estructura de diálogo social que funciona muy bien. O sea, no tenemos un pacto de rentas formal como teníamos en el año 77, por ejemplo, los pactos de la Moncloa, pero sí que es verdad que hay un diálogo social que en España funciona y en otros países no. Y, por ejemplo, no ha habido una traslación del IPC a salarios, lo cual no quiere decir que los trabajadores tengan que aceptar caída del salario real. No. Lo que tienen que aceptar es esperar a recuperar el salario real cuando se pueda.
Porque si tú tratas de recuperar el salario real en pleno proceso de inflación, entonces, que es lo del Reino Unido, entonces es cuando te metes en la espiral inflacionista, precios, salarios, tal. Pero si tú esperas, no renuncias a recuperar el salario real, entonces es cuando te funciona bien. Y en España, no me pregunte por qué, pero funciona bien el diálogo social. Y entonces el acuerdo este del 4-3-3, que parece una estrategia de un equipo de fútbol, pero es 4% de subida salarial este año y 3 y 3 en los años siguientes, es buenísimo, porque eso va a permitir controlar la inflación y que no haya efectos de segunda ronda, que es lo que nos preocupa a todos y también preocupa al Banco Central. Bueno, y a las empresas les permite manejar también un claro, poco los costes que tienen, ¿no? Porque venimos ha sido casi un match point, ¿no? Lo de la crisis de la inflación, ¿no? Y los márgenes, nos estábamos recuperando del COVID y nos llega la hiperinflación. Bueno, hiperinflación ha habido, ¿eh? Bueno, hiperinflación temporal. Dejémosla. Han sido unos meses de susto. Cuando vemos la tasa de inflación, si vemos la tasa de inflación desde, yo qué sé, 1960, por ejemplo, yo se la enseño a mis alumnos, esto que vemos ahora es un piquito, en la historia de inflación en España esto es un piquito, vamos, no le digo ridículo porque ha sido importante, sobre todo porque veníamos de unos años sin inflación. Yo cuando daba clase, y hoy vamos a hablar de la inflación, los alumnos se aburrían, o sea, se aburrían, inflación, pero ¿eso qué es? Si no hay, si llevamos 10 años sin inflación, ahora, hoy vamos a hablar de la inflación y se les ponen los ojos como platos. Todos callados, ¿no? Bueno, este episodio de inflación, que yo creo que afortunadamente es transitorio, es verdad que ha sido importante, pero no ha sido dramático como fue, por ejemplo, en los años 70 y a principios de los años 80. ¿no? Es decir, una empresa puede estar tranquila respecto a la normalidad que viene con los precios, ¿no? Sí, entendemos. Porque yo creo que no hay nada peor que la inflación para la gestión de una empresa. Es una incertidumbre brutal. Más que cualquier otro. Bueno, la salarial está muy ligada a la inflación. Es que está ligada. ¿no? Yo creo que la mayor incertidumbre que puede tener una empresa, sin duda, es la inflación. O sea, que es muy difícil manejar, hacer planes de inversión, por ejemplo, cuando estás en un entorno inflacionista, porque no sabes si al final te la vas a pegar y vas a acabar perdiendo muchísimo, o al revés, o estás perdiendo oportunidades por no hacer nada, porque tienes miedo a ver esto de la inflación, si al final no se va a traducir en ingresos para mí, pero sí en costes. Esta es una situación de incertidumbre que afortunadamente yo creo que no vamos a tener el año que viene. Ahora, no sabemos lo que puede pasar bueno, en el puede mundo, surgir un imprevisto económico de estos con el que no contamos a día exactamente, de hoy. ¿no? Eso nos puede pasar en cualquier momento. ¿no? O sea, nosotros los economistas pues no somos, digamos, como hombres o mujeres del tiempo, que ellos tienen sus modelos y, oye, aciertan más o menos, tal, pero están basados en factores, digamos, naturales, ¿no? Esto no, esto está afectado por factores sociales, factores geopolíticos, factores incluso a veces psicológicos, ¿no? Que nos hace que la previsión económica es siempre difícil, ¿no? Pero qué importante es eso que dice usted, porque al final la confianza de los empresarios, que también siguen los medios de comunicación, también le siguen a usted con los comentarios, al final se hacen una idea de cuál es el entorno económico. Pues si tengo muchos pedidos, ¿no? y tengo una cola de clientes a la espera, pues muy bien, pero si dudo acerca de inversiones o nuevos mercados, lo que usted citaba antes, qué importante es la confianza del empresario en función del ambiente que hay, le iba a decir en la calle, no sé si es el ambiente que hay en la calle, el ambiente que hay en los medios de comunicación, al menos en la opinión publicada, ¿no? Bueno, no sé si es la pública o la publicada, pero eso también es importante, porque fíjese, Miguel, hace un año aproximadamente, cuando acababa el verano del año 2022, todo el mundo hablaba de una crisis galopante que no llegó. Qué malo pasarse de frenada, porque puede detraer la inversión de las empresas o no plantear, bueno, pues ser realistas o a lo mejor un poquito conservadores a la hora de realizar una planificación financiera, porque efectivamente puedo perder la oportunidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que esta crisis era mucho más fácil de diagnosticar y de ver su salida que la del COVID, que era un elemento absolutamente desconocido y aquello era prácticamente inmanejable, aunque yo creo que se gestionó bastante bien en la parte económica. La parte sanitaria yo he sido muy crítico, ¿no? Pero la parte económica yo creo que se gestionó razonablemente bien. En cambio, esta crisis de la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania es de libro. O sea, es el típico choque de oferta que te afecta al crecimiento, que te afecta muchísimo la inflación,
pero estos choques de oferta son muy intensos, pero muy poco duraderos, a no ser que haya luego un efecto de traslado a salarios, tal, del que antes hemos hablado. Y ha sido así, porque el choque de energía, de oferta, se ha terminado incluso antes de que se acabe la guerra, lo cual es sorprendente incluso, ¿no? Porque todos esperábamos cuando acabe la guerra se acabará el choque energético. No, han caído los precios de la energía, el gas está... Es que está como casi como en la pandemia, es una cosa increíble, y el petróleo pues está a unos niveles muy razonables, ¿no? El precio de la electricidad, por tanto, también se ha controlado una vez ha bajado el precio del gas, y yo creo que tenemos ahora un escenario de precios mucho mejor, porque todos los cuellos de botella que también hubo con los microchips y piezas, etcétera, se están resolviendo, y de hecho está habiendo muchísima oferta ahora, y estamos importando deflación de Asia, de China, etcétera. Y finalmente nos quedan los precios de los alimentos, pero es que los precios de los alimentos van con 6 meses de retraso con respecto al resto. También tardaron 6 meses en subir, pero ahora van... Y es lo que crea más tensión, digamos, social, ¿no? Bueno, es lo que está a pie de calle al final, ¿no? Yo los medios de comunicación, tampoco quiero criticarlos mucho porque cumplen una función. Para mi gusto, el problema que tienen es que ellos venden solo las malas noticias. No han conseguido construir un modelo de negocio en el que las buenas noticias vendan. Y quedan lejos los años en los que la gente compraba, por ejemplo, prensa económica escrita en papel, ¿no? Y yo le preguntaba al kiosquero y me decía, es increíble, cuando sube la bolsa, vendo muchísimo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta coger el diario económico que sea y mira lo mío, que tengo de esto, tal, y ha subido, ¿no? Estas acciones han subido, ¿no? Y eso era un caso que a mí que me gustaba porque funcionaba bien, también vendían las buenas noticias, ¿no? O también cuando gana tu equipo de fútbol, ¿no? Pero ahora no, ahora solo vende lo malo. O sea, solo vende lo malo. Usted no verá un programa de televisión dedicado nunca a buenas noticias o a que se resuelvan... Clicamos más en las malas que en las buenas. Sí, pero esto es algo que ustedes saben más que yo, porque yo no entiendo por qué, pero es un poco triste. En cualquier caso, el empresario tiene que tener en cuenta eso, que muchas veces el entorno no es tan complicado. ¿Se sobredimensiona lo negativo? Claro, porque es lo que vende. Ya. A ver, usted fue ministro de Industria, citaba el tema de las cadenas de suministro, las ansias que tenemos en Europa y en España también, de reindustrializarnos, hasta qué punto se puede o no se puede. Aquí hay oportunidades, después del COVID se han dado oportunidades reales de que reindustrialicemos. Sí, yo creo que ha cambiado el paradigma completamente. Nosotros en la facultad enseñamos, y es el paradigma existente hasta ahora, en lo que se llama la ventaja comparativa de David Ricardo, el economista del siglo XIX británico, ¿no? Que básicamente lo que dice es que los países se tienen que especializar en producir aquello en lo que tienen ventaja comparativa. Es decir, si China tiene ventaja comparativa en respiradores o en mascarillas, tal y cual, o en paneles fotovoltaicos, pues que China se dedique a eso, nosotros nos dedicamos a otra cosa a lo que tengamos ventaja comparativa. Sí. Todo esto se ha venido abajo con el COVID, porque ahora la gente dice, no, la ventaja comparativa está muy bien, pero es una variable. Y hay otra muy importante que es la seguridad de suministro. Entonces esto va a hacer que se apueste por la reindustrialización y a lo mejor tener industrias que no son tan competitivas como a lo mejor como la China o como Corea o Vietnam, etcétera, pero sí que esté justificado, digamos, que existan, sobre todo porque nosotros producimos de una forma más limpia, con controles sobre las emisiones de CO2, de una forma socialmente sostenible, y todo eso se tiene que acabar reflejando en el precio. O sea, que yo sí que creo que vamos a ir a una época donde la producción de proximidad va a tener un valor. Aquí enganchamos con los fondos europeos, porque los fondos europeos están aquí para que nos digitalicemos, para que hagamos esa transición energética por la que apuesta Europa, para que nos reindustrialicemos también, ¿no? para
para dar recursos. Dice el Banco de España que en la primera fase sobre todo han sido las grandes. Sí. Ahora a ver si permea a las pequeñas, pero este es otro de los grandes frentes que tiene la empresa, el tejido productivo, porque al final, bueno, efectivamente, hay fondos para las comunidades de vecinos, ¿no? para que los edificios sean energéticamente más eficientes, pero buena parte de los fondos están destinados a las empresas, para que hagan la transición energética, para que se digitalicen. ¿Está llegando, Miguel, como se esperaba? Claro. Vienen ahora los meses en los que después del puente en que han supuesto las ayudas, ¿no?, de la inflación, ¿no?, para sobrellevar un poquito, ahora los fondos europeos van a, por ejemplo, contrarrestar las alzas en los tipos de interés porque hay un foco ahí, ¿no?, de atracción para el tejido Yo creo que productivo. el impacto de los fondos europeos todavía está por llegar, o sea que si la economía española está yendo bien, todavía le falta este impacto, que son una gran oportunidad para la economía, pero como usted bien dice, hasta ahora, sobre todo la parte de los fondos que son, digamos, subvención directa, ayuda directa si quiere, han ido dirigida a las grandes empresas, que son las que tenían posibilidad de presentar estos proyectos de transformación, pues, por ejemplo, en la movilidad eléctrica o en las energías renovables, fabricación de baterías, etcétera, etcétera, o también la parte tecnológica. Y yo creo que ahora la segunda parte, que es sobre todo acudir a los préstamos, eso sí que va a ser mucho más fácil que tengan acceso las pequeñas empresas. Préstamos en muy buenas condiciones, pues estamos hablando de préstamos con una carencia de 10 años y además a un coste financiero muy razonable, ¿no? O sea, ahora lo que sí que tenemos que hacer es facilitar la burocracia para que las pequeñas empresas puedan acceder a estos fondos, por lo menos a estos préstamos en condiciones muy buenas. Y eso va a aliviar las restricciones de financiación que puedan tener muchas pymes, ¿no? Pero yo creo que en la primera parte lo importante no es tanto gastar rápido como gastar bien. Es decir, que los proyectos que se aprueben sean de verdad proyectos modernizadores de la... Que transformen. Claro, modernizadores de la economía, porque al contrario de lo que se hizo con el Plan E, que yo fui crítico y sigo siendo crítico, no se trata de gastar muy rápido en proyectos que sirvan para crear empleo a corto plazo y luego da igual. No, aquí se trata de que sean proyectos modernizadores para la economía, que mejoren la productividad, que mejoren la competitividad de la economía, en suma que modernicen nuestro tejido productivo. Entonces yo prefiero que se gaste lento, pero que se gaste bien, a meterle presión para gastar. En cualquier caso, España no nos está yendo con retraso con respecto a otros países, es decir, que otros países tienen también este problema de un poco de retraso en la ejecución de los fondos. Bueno, fíjese Italia, ¿no?, por ejemplo, que tiene bloqueado algunos desembolsos. Mucho peor que España. Precisamente por eso, lo que no sé si nos tendríamos que haber parecido... Esto no sirve de nada, ¿no?, porque el responsable financiero que nos vea dirá, ¿para qué miráis a Estados Unidos? A mí lo que me importa es lo que tengo aquí. Pero cómo se compara la manera a través de la Inflation Act en Estados Unidos, ¿no?, cómo se están canalizando las ayudas en relación a la burocracia que tenemos en Europa, precisamente para controlar, ¿no?, para que todo el dinero esté bien gastado, pues al final eso puede ejercer de barrera o de desincentivo. Claro, con la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, ahí tenemos una competencia brutal por parte de Europa, porque ahí Estados Unidos ha decidido que no van a depender de China en lo que es todo lo que se trata, por ejemplo, la producción de paneles fotovoltaicos. Es decir, hasta ahora yo creo que la idea de la agenda medioambiental europea es vamos a hacer la transición ecológica, es decir, que dejemos de emitir CO2, que tengamos electricidad renovable, que tengamos fuentes limpias, tal, pero sin importarnos de dónde está producido digamos, la tecnología, ¿no? Y lo que hace el IRA americano es decir, no, queremos hacer todo eso, pero además queremos que se fabrique en Estados Unidos. Es decir, no queremos pasar de una dependencia energética como la que ha habido con Rusia, los países árabes, ahora una dependencia energética, aunque sea energía limpia, de China. Entonces han hecho esa apuesta. Entonces el problema de Europa es que, claro, ellos lo hacen con dinero federal, de dinero de los Estados Unidos de América, ¿no? Y ese dinero va directamente a proyectos empresariales. Y en Europa, el proyecto federal, es decir, el presupuesto de dinero europeo es todavía muy pequeñito.
Entonces, claro, si esto lo hacemos a través de los Estados miembros, de los países, ahí tenemos el problema de que hay países pues, que no tienen una situación, ya hemos hablado antes de ello, financiera, en términos de deuda, holgada como para hacer esto. Pero yo creo que Europa debería hacer una apuesta con fondos federales, digamos, europeos, para hacer frente bueno, ahora mismo a la amenaza que tenemos, y es que Estados Unidos acabe llevando buena parte del tejido industrial dedicado a fabricar paneles fotovoltaicos, a fabricar baterías, etcétera, etcétera. Yo creo que esa apuesta tiene que ser una apuesta también europea, ¿no? Bueno, y que vengan aquí empresas extranjeras también ayuda, acaba dinamizando, ¿no? Por supuesto. El tejido productivo, porque mueve otras empresas. Yo le pregunto, o le pregunta ahora a un financiero, entonces tengo que meter la sostenibilidad y la transición, sea con fondos europeos o sin ellos, en mi plan de negocio. ¿Hay un sí contundente de respuesta? Contundente que sí que lo tiene que hacer. Es verdad que lo tiene que hacer con un horizonte, digamos, de adaptación que lo va a ver, pero que ese va a ser el camino, sin duda, y que ahora ya se lo exige a las empresas grandes, ¿no? la Unión Europea, pero con el tiempo se lo acabará exigiendo a todas las empresas. A cambio de eso, las empresas deberían decir, bueno, pero es que entonces yo me voy a hacer menos competitivo y me va a barrer la competencia, por ejemplo, de Asia, etcétera, etcétera. A cambio de eso, Europa no debe temblarle la mano y tiene que poner barreras, pero no barreras proteccionistas antiguas, no, barreras en el sentido de que los productos que vengan de países que no son medioambientalmente razonables tengan un coste adicional. Es decir, que haya un impuesto, por decirlo así, al CO2 de los productos que vengan de fuera, porque si no estamos perjudicando a nuestras empresas. Esto está ya en debate y entonces la idea que hay en Europa es que ese impuesto, que va a ser una protección para la industria europea, esté en marcha en 2026. Pero claro, entonces volvemos a siempre, ¿pero por qué? ¿Por qué en 2026? ¿Por qué no se pone en marcha ya, el año 2024? Bueno, y además Europa ha demostrado en la última crisis que ha reaccionado mucho más rápido de lo que se reaccionó en la anterior. Todo lo que es en la parte, cuando queremos reaccionar en la parte financiera, yo creo que sí que ahí hemos avanzado en la Unión Europea. Y es que tenemos la única institución verdaderamente, genuinamente europea, es el Banco Central Europeo. Todo lo demás sigue estando, digamos, en los Estados miembros, ¿no? Entonces ahí sí que hemos avanzado. Entonces en toda la parte financiera sí que nos estamos ya comportando como los Estados Unidos de Europa, que es lo que queremos ser. Pero en la parte industrial, bueno, es que este disparate de las ayudas de Estado, ¿pero qué es esto de las ayudas de Estado? Si todos los países del mundo apoyan a sus empresas para hacerlas más competitivas, pues para que tengan transición ecológica, tiene un apoyo público. Y aquí no, Europa, las ayudas de Estado, todo eso se ha ido relajando. El tema de la competencia. Es que las empresas no queremos que ganen tamaño, las empresas europeas. Pero tú no puedes comparar el tamaño de una empresa europea con el mercado europeo, que como se hace ahora. Tú tienes que comparar el tamaño de la empresa europea con el mercado mundial. Y ahí no tenemos empresas grandes. No estamos, bueno, tenemos algunas, pero por ejemplo tecnológicas ninguna. Entonces, toda esa mentalidad europea tiene que cambiar. Y yo creo que cada vez hay más voces para que cambie. El problema que tenemos ahora en Europa es que a este espíritu europeísta de los que creemos que haya algún día unos Estados Unidos de Europa, se nos está metiendo pues, un movimiento populista contra Europa, que es muy preocupante, ¿no? Y que también está parte de los riesgos políticos, por decirlo así, que tenemos en el horizonte, ¿no? Y, por ejemplo, en Alemania, pues a mí es un país que me da miedo, no solo por su historia, sino porque Alemania yo creo que no tiene ahora mismo controlado el problema de su extrema derecha, ¿no? Francia, pues es otro problema, y en Italia, pues que ya están ahí, ¿no? Que se dice, ¿no? Citó antes usted la palabra productividad. La economía española crece. Qué bien ha aguantado el mercado laboral con la que ha caído, con la inflación, pero ustedes los economistas nos dicen en muchas ocasiones, pero tenemos que avanzar en productividad. ¿Cómo avanza una empresa de las que le está escuchando Miguel ahora en productividad? Porque al final es entre todos, es entre todo ese tejido productivo. Sí, bueno, en las empresas del sector servicios, digitalización.
Es la única forma de aumentar la productividad, porque la digitalización va a procurarles menos costes y, sobre todo, un acceso a los mercados mucho más amplio. Somos un país que utiliza bastante bien las nuevas tecnologías para comprar y para el ocio, pero todavía no sabemos utilizarlas bien para vender. Y yo creo que es lo que nos queda, digamos, como asignatura pendiente. Eso para los servicios, y para las empresas industriales tienen que seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, en robotización, por supuesto en inteligencia artificial y en... Sí, que es otra digitalización también de otra manera, ¿no? Y también la digitalización, que eso también vale para las industriales, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay mucho camino por recorrer en el tema de la productividad en España. Seguimos siendo un país que, al contrario de lo que dicen los alemanes de nosotros, trabajamos muchísimo. En España se trabaja mucho, muchas horas, pero con una productividad todavía muy baja. Entonces yo creo que hay que ir a un modelo donde podamos trabajar menos, pero que seamos más También tenemos productivos. empresas más pequeñas, ¿no? Y las empresas más grandes son más productivas en general. Sí, ¿no? pero creo que también se puede hacer un esfuerzo de mejorar la productividad también en las pequeñas. Elecciones a las puertas. ¿Debería mejorar, ya que estamos hablando de empresas y de tejido productivo, el ambiente que tenemos en España respecto a la empresa, respecto a nuestro tejido productivo? ¿Cómo lo ve usted? En España tenemos muy poca cultura empresarial, pero esto no solamente es de ningún partido político en concreto, sino es social. Es un problema educativo. O sea, la idea de que hay que crear empresas, yo que doy clase a alumnos de primero, de económicas, no lo tienen como algo que viene de fuera. O sea, los estudiantes no se plantean, ninguno, de entrada, crear una empresa como algo razonable, ¿no? Les gustaría o bien ser funcionario, hacer oposiciones, o bien trabajar en una gran empresa. Pero eso de crear tu propia empresa lo ven como de otro país, como muy raro. Ya, detectar un nicho de mercado, una necesidad, ¿no? Y poder ir a cubrirla. No, yo creo que eso, ni la universidad enseña eso, ni luego el sector financiero tampoco ayuda mucho a eso. Es decir, la idea del capital riesgo todavía, que fíjate, hasta la palabra es mala, ¿no? Sí. En inglés se llama venture capital, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Capital, aventura, tal. Aquí en España, capital riesgo. Es que hasta el lenguaje, el lenguaje va en contra nuestra, ¿no? Entonces la idea de financiar proyectos innovadores, tal y cual, no lo tenemos todavía en España como algo que no es arriesgar el dinero, sino que es invertir en el futuro. Pero eso requiere mucho cambio cultural y también apoyo político. Pero yo creo que esto es difícil. Me ha gustado mucho la ley de startups que ha hecho el gobierno actual, pero ojalá esta ley de startups no se quede en un papel mojado y se convierta en algo verdadero. Que dinamice, ¿no? Exactamente, que seamos un país que seamos capaces de crear empresas nuevas, innovadoras, y luego también de crecer, porque tenemos muchas resistencias a crecer empresarialmente, a ganar tamaño. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que tienen las empresas cuando son pymes los pierden si crecen. Pero eso no debería ser así. Debería haber incluso una especie de bonificación para la pyme que crece. O sea, no un apoyo a la empresa grande, sino una empresa a la pyme que crece. Y eso debería estar no penalizado, sino incluso... Sí, que no sea una barrera pasar de determinados exactamente, que eso debería estar incluso premiado fiscalmente, por ejemplo, o con la legislación laboral, ¿no? Claro, ámbito empresarial desde el punto de vista de la relación, ¿no?, de la administración y de los gobiernos con la empresa, pero otra gran pata es la fiscalidad. Son los impuestos, ¿no? Esto engarza con lo que hablábamos al principio del déficit y lo que viene. ¿Qué debería venir en este momento para la economía española en lo tocante a la empresa, Miguel? Bueno, yo creo que si sigue el gobierno actual, paradójicamente hay menos incertidumbre que qué va a hacer el nuevo gobierno en caso de que cambie, ¿no? Si sigue el gobierno actual, tenemos por lo menos la hoja de ruta, que es el programa de estabilidad. Yo lo he estado viendo y me he quedado tranquilo, porque ni se ve un impuestazo, ni se ve una locura de gasto, ¿no? Entonces, este programa de estabilidad, si se cumple, yo me quedaría tranquilo. Me gustaría que fuera un poco más ambicioso a la hora de
de reducir el déficit y la deuda pública. O sea, debe ser un poquitín más ambicioso de lo que es, porque pone el ratio de deuda en 106% del PIB en el año 26. Eso me parece que tenía que ser más ambicioso. Y en cambio, en caso de que haya un cambio en el PP, es que no sabemos lo que va a hacer. Pero nadie lo sabe, ¿no? El hecho de que no tengan responsable económico y que no estén dando mensajes económicos, pues a mí me crea una cierta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, al PP siempre le ha gustado el tema inmobiliario. Siempre. Y crearon la burbuja inmobiliaria en el año 2000, 98-2000, intentaron volverla a crear en el año 2012 y se lo impidió la Troika. Van a tratar otra vez de volver a crearla, pues eso es un riesgo que tenemos, porque siempre que hay tensión en los precios, en este caso de alquiler, etcétera, hay una tentación a montar una burbuja inmobiliaria. ¿Qué van a hacer con los impuestos? Y ahora yo no creo que sea el momento de bajar los impuestos. Claro, es que yo escucho a los empresarios y dicen, es que nos crujen a impuestos, ¿no? Es como un poco el titular que acompaña cuando se habla de fiscalidad y empresas. Sí, no, vamos a ver, yo creo que en España tenemos unos impuestos, es muy impopular lo que voy a decir, ¿eh? Pero tenemos unos impuestos sobre el consumo muy bajos, muy bajos. En otros países europeos el IVA es altísimo, no hay IVA reducido. Exactamente. Una fiscalidad verde muy baja, y es verdad que ahora es difícil corregir por lo que ha pasado con el petróleo y tal, pero ahora que ha caído el precio del petróleo habría que replanteárselo. Sí. Y seguimos teniendo, por ejemplo, están más bonificados los coches de combustión que los coches eléctricos, cosa que la gente no lo sabe. Es verdad que hay una bonificación a los coches eléctricos, pero si tú sumas toda la bonificación que tiene a través del diésel o incluso de la propia gasolina, los coches de combustión acaban teniendo más bonificación que los coches eléctricos, ¿no? Me refiero en términos del CO2, etc. Y creo que eso también hay que corregirlo, o sea, más imposición sobre el consumo, más imposición verde. Uh-huh. Yo creo que en renta estamos razonablemente altos, no deberíamos ir más, desde luego. ¿Y en empresas? En patrimonio hay que olvidarse. Yo creo que esto es una barbaridad, que yo creo que cada vez hay más consenso de que hay que olvidarse de los impuestos sobre el ahorro, porque somos un país que ahorra poco. Y luego, en el tema de las empresas tenemos dos cosas. El impuesto de sociedades, a mí me parece que el impuesto de sociedades que tenemos ahora es injusto, porque en teoría es un 25%, que es altísimo, pero lo que ocurre es que muchas empresas empiezan a deducirse, sobre todo las grandes, por aquí y por allá, tal, algo a lo que no tienen acceso las pymes, y acaban pagando un impuesto de sociedades muy bajo. Y en cambio las pymes pagan el impuesto de sociedades muy alto. Entonces yo creo que la reforma justa ahí sería que hubiera un impuesto de sociedades más bajo, pero sin bonificaciones, mucho más simplificado, ¿no? Y el otro coste fiscal para las empresas son las cotizaciones. Y a mí no me gusta que se sigan subiendo las cotizaciones, porque somos un país con las cotizaciones sociales a cargo de la empresa más altas de Europa, ¿no? Entonces, no me ha gustado esta reforma de las pensiones basada en subir las cotizaciones, porque yo creo que tenemos ahí un coste para el empleo, además, que es muy alto y que se debería tratar de reducir. Yo creo que los dos partidos grandes se tendrían que sentar y hacer una reforma fiscal de verdad, pero global. Y aquí estamos acostumbrados a lo que yo llamo el toquiteo fiscal o el zapping fiscal, ¿no? Esto te lo bajo un poquitín, esto te lo subo un poquitín. No, aquí hay que hacer la reforma global de toda la fiscalidad. Bueno, y la competencia autonómica en el margen en el que tiene, ¿no? Que eso genera un debate público, ¿no? Que al final alguien puede pensar que si lo ideal es que pensáramos como país, ¿no? A lo mejor, y que tuviéramos una propuesta fiscal que recaude, que permita pagar los servicios públicos, pero que sea competitiva y que sea incentivadora para la empresa. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un IRPF que muchos de los que nos están oyendo dirán es altísimo, porque estamos pagando el 30, el 40% de tipo medio y tipos marginales en el 50 casi, 48, depende de la comunidad autónoma, 48, 50, tal, una barbaridad. En cambio, todo lo que recauda el IRPF, que se supone que es todas las rentas del trabajo, las rentas del capital, tal, es el 7% del PIB. Es decir, si el PIB es la renta, que más o menos con algunos ajustes lo es, estamos recaudando un 7% del PIB.
Entonces dices, bueno, entonces una persona que nos esté escuchando diciendo, yo estoy pagando como empresa tanto tal y estoy pagando como IRPF como persona tanto, entonces, ¿quién no está pagando? Este es el problema que tenemos en España, que hay mucha gente que no está pagando. Tenemos todavía economía sumergida y luego tenemos una maraña de deducciones, simplificaciones, tal, que afecta sobre todo a los grandes, ¿no? Pero a muchísimas empresas o a la clase media pues no le llega. Miguel, usted es profesor, decía antes que le da alumnos de primero, ¿no? Tengo alumnos de cuarto y de primero. Bueno, los alumnos de cuarto ya salen al mercado laboral, sí. Los de primero tienen todo por delante. Si usted le tuviera que dejar unas recomendaciones, ¿no? A modo de que sean futuros responsables financieros de una empresa, ¿qué le dice a un alumno de primero? Yo a un alumno de primero, lo primero que le hago el primer día de clase es ponerle un examen, que se sorprende muchísimo, ¿no? Y ese examen realmente es anónimo, por supuesto, es un cuestionario para ver cómo piensan. ¿Por qué lo hago? Porque en el fondo ellos piensan como piensa la gente de la calle, porque vienen de la calle, ¿no? Y entonces les pregunto, por ejemplo, si las economías crecen por el consumo o crecen por el ahorro. Y me encuentro que el 60-70% de los chavales me contesta, anónimamente por supuesto, las economías crecen por el consumo. Entonces, todo mi trabajo del cuatrimestre es convencerles de que las economías crecen por el ahorro, y es lo que hay que favorecer. Y lo segundo, el tema de la imposición, ¿no? Si la imposición sobre el ahorro es justa o no es justa. Es decir, una persona que haya ahorrado 100.000, 200.000 euros debe pagar siempre más que una persona que no haya ahorrado. Y ahí, afortunadamente, sí que me encuentro que la mayoría de los alumnos piensan que no es necesariamente justo que una persona que haya ahorrado, por el hecho de tener más ahorrado, pague más, ¿no? Y eso también me abre las esperanzas, porque así tiene que ser, ¿no? La persona que ahorra no solamente debería ser penalizada, sino que debería ser favorecida, ¿no? Yo siempre he defendido esta postura, incluso estando en el Partido Socialista. Y en tercer lugar, pues la idea de quién crea riqueza en el país. Y entonces crea la riqueza en el país, pues las administraciones públicas, las empresas, y claro, la riqueza del país la crean las empresas, ¿no? Y eso muchas veces la gente de la calle no lo entiende. Se cree que las empresas es un sitio para hablando mal y pronto, no sé, atracar a los trabajadores, ¿no? Y no entienden el papel de la empresa en la economía. Otra cosa es que hay abusos, que eso es intolerable, que no se respeten los derechos laborales, que eso es intolerable, y que la seguridad de los trabajadores, y que haya explotación, sobre todo de los trabajadores que no tienen la protección sindical. A lo mejor alguno de los responsables financieros que escucha esta serie, que ve esta serie, ha sido alumno suyo. Para un financiero, para alguien que vaya a ser empresario dentro de unos años, y quieren que usted diga, bueno, si me tienes que recordar como profesor, cuando te di clase en economía, recuérdame por esto. ¿Qué sería, Miguel? Pues lo que acabo de decir, que las empresas, si ya me dices que las empresas crecen por el ahorro y no por el consumo, y que lo importante es el ahorro, y que el ahorro es igual a la inversión, ya has aprendido muchísimo, ¿no? Y la importancia que tiene la inversión en una economía, y sobre todo que sea inversión productiva. No inversión en ladrillo o inversión en infraestructuras inútiles, sino que sea sobre todo inversión productiva, que genere retornos a medio y largo plazo. Muchísimas gracias por esta clase de economía, Miguel Sebastián. Profesor, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de CFO Essentials, la foto económica. ¿Dónde estamos? Nos quedamos además con el optimismo que nos marca Miguel Sebastián, y nos quedamos también con esa idea de que en muchas ocasiones desde los medios transmitimos lo negativo, y el entorno está lleno de oportunidades para nuestro tejido productivo, para su tejido productivo. Hasta el próximo episodio.